Eh, Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es una gran satisfacción, en representación de Radiólogos de Cataluña, dar inicio a este nuevo webinar de Radiólogos de Cataluña. Como todos ustedes saben, hoy tenemos el placer de tener a un equipo excelente de expertos en registro y gestión de dosis, moderados por la doctora Oleaga, y yo simplemente quisiera recordarles que próximamente vamos a tener otros webinars. Como ustedes pueden ver en la pantalla, en mayo tendremos un webinar moderado por el doctor Marribó con el doctor Alejandro Tomaselo sobre actualización y tratamiento endovascular del ictus. El 13 de mayo, otro webinar del doctor Leandro Fernández sobre la actualización de manejo de las reacciones renales adversas después del uso de contraste. El 27 de mayo, la doctora Maristán nos hablará de actualización en humanización en radiología. Y finalmente, el doctor Donoso, en 17 de junio, nos comentará y moderará un webinar sobre inteligencia artificial, estrategia de solución de limitaciones. Yo simplemente, sin más, quisiera dar la bienvenida a todos los que agradecerles su participación en este webinar. Por favor, pedirles que respondan a la encuesta sobre sus comentarios y su satisfacción, porque a la Junta de Radiólogos de Cataluña nos ayuda mucho a decidir posibles webinars que podemos hacer. Y simplemente excusar también la ausencia del doctor Marcelo Sánchez, nuestro director de formación, que hoy no puede estar con nosotros. Y sin más, paso la palabra a la doctora Laura Oleaga, la moderadora de este webinar. Laura, cuando tú quieras. Buenas tardes y bienvenidos a todos los asistentes a este seminario web organizado por la Sociedad de Radiólogos de Cataluña. Mi nombre es Laura Oleaga y voy a moderar este seminario web de actualización en el registro y la gestión de dosis en radiología. Los ponentes del webinar son la doctora Teresa Maristany, que es jefe de servicio de diagnóstico por la imagen del Hospital Sant Joan de Déu, y nos va a hablar sobre su experiencia en un centro pediátrico. El doctor Naum Calvo, que es director clínico territorial de diagnóstico por la imagen del Hospital de Bellvitge, que nos hablará de su experiencia en el sistema de gestión de dosis en tomografía computarizada. Y el doctor Joan Perendreu, que es director del Servicio de Diagnóstico por la Imagen en la Corporación Sanitaria Partauli, que nos hablará de su experiencia de la gestión de dosis en el área de intervencionismo. En este sentido, como es conocido, en febrero del 2018 se puso en vigor la Directiva Europea sobre registro de dosis en pruebas que utilizan radiación ionizante, y en este seminario web los ponentes nos hablarán de su experiencia y del grado de implementación de la Directiva Europea en sus respectivos hospitales. En esta directiva se incluyen aspectos importantes de justificación y optimización de las exploraciones, de medidas del control de calidad en el equipamiento y aspectos clínicos, así como de procedimientos para la evaluación periódica de los indicadores de dosis a pacientes y de la calidad de imagen. También la tasa de repetición de imágenes y las responsabilidades de los profesionales que trabajan en las unidades que utilizan radiación ionizante. Hay una nueva dosis límite de cristalino y también en esta directiva se establecen unos procedimientos para el registro de incidentes y accidentes y procedimientos también de imagen no médica y estimación de dosis en la población. En estos procedimientos se establece que los Estados miembros de la Unión Europea velarán por que se establezcan los protocolos escritos para cada tipo de procedimiento médico y la información de la exposición del paciente forme parte del informe médico radiológico. Existen diferentes sistemas de registro de dosis que permiten registrar la dosis recibida por los pacientes en cada prueba que utiliza radiación ionizante, que nos permiten una adecuada supervisión de la dosis de radiación.
de acuerdo en estos sistemas, permiten establecer niveles de referencia y porcentaje de estudios que se encuentran en estos umbrales que se han establecido, que son los DRLs, y los avisos por exceso de dosis. En la Sociedad Europea de Radiología también existe un grupo de trabajo con información sobre la transposición europea. Se incluyen dosis de referencia que ya están establecidas a nivel pediátrico, dosis de referencia europeas, y se están trabajando en guías de referencia para el resto de las áreas en las que diversos hospitales españoles están participando también en la gestión y en la organización y creación de estas guías, de esos niveles de referencia de dosis para cada exploración y cada situación clínica. Y también se está trabajando en la Sociedad Europea de Radiología en auditorías sobre el registro de dosis, que pueden utilizarse también como sistemas de autoevaluación para cada centro. Yo, sin más, voy a dar la palabra a los ponentes y en el debate podemos hablar sobre cómo puede ayudar el registro de dosis a optimizar las exploraciones. ¿Es necesario un equipo de profesionales de radioprotección, físicos, técnicos responsables de la recogida y gestión de la dosis de radiación? ¿Se dispone en todos los departamentos de imagen de un equipo dedicado a este área? ¿Cómo debe ser la colaboración con el servicio de radiología? ¿Es conveniente crear un grupo de trabajo en el que participen los radiólogos, los técnicos, junto con el servicio de radioprotección? ¿Cuáles serían sus funciones? ¿Quién participaría en el servicio de radiología? ¿Y cómo se aplicarían las decisiones? ¿Y es necesario incluir la dosis de radiación en el informe? ¿Y cómo se debe realizar? Todas estas preguntas nosotros nos las hemos hecho y para algunas tenemos respuestas o hemos intentado responder a estas preguntas en nuestro departamento y estamos trabajando en mejorar este sistema de registro de dosis, que sí que lo tenemos instalado, pero ahora tenemos que participar y colaborar todos para que sea efectiva esta herramienta. Y ahora doy la palabra a nuestros ponentes que nos hablarán sobre su experiencia y podremos luego debatir sobre estas cuestiones. La primera ponente será la doctora Teresa Maristain, que nos hablará sobre el registro de dosis en pediatría y la importancia del registro de dosis en la población pediátrica. Teresa. Hola, muy buenas tardes. Primero agradecer al promotor de todos estos webinars, el doctor Pedraza, que de tanto éxito están teniendo y tanto aprendemos de ellos, y luego pues a la moderadora por escoger a mí y al resto de ponentes. Intentaré daros un poco de idea de lo que hemos... ¿Veis bien? Y hablaremos de la actualización y registro en un centro pediátrico y un hospital. A ver, hay unas diferencias fundamentales en el mundo pediátrico comparado con los adultos. Unos que ya sabéis que son obvios, ¿no? Que el niño es mucho más sensible, unas 10 veces más que los adultos, y los efectos que aparecen en el niño pues aparecen a largo tiempo, ¿no? A partir de los 15 años pueden aparecer, pero hemos de tener presente que los niños van a tener muchos más controles o se les puede pedir muchas más indicaciones de TAC a lo largo de su vida porque por lo que decimos, ¿no? Que son niños, que por eso tenemos que ser muy sensibles. Una cosa a destacar, para que tengáis un poco la foto, que las dosis de un niño aproximada de 5 años, pues si un tórax equivale a 1, pensad que un TAC de tórax equivale a 600. Y ya no os digo, pues, una sesión que se haga en hemodinámica o, como podéis ver, un PET-TAC. Las reglas de oro nuestros son muy distintas que lo de los adultos, ¿no? O sea, intentamos hacer el criterio ALARA, o sea que cuando hacemos una imagen tiene que ser diagnóstica, pero siempre con la imagen menos bonita posible, o sea, siempre utilizando bajos miliamperajes siempre que sea posible. O sea, para nosotros es muy importante la reducción de dosis, mirar muy bien las indicaciones y muchas veces ya cambiarlas, ya sabéis que han cambiado a lo largo del tiempo, ya nos hacen radiografía de senos, etcétera, etcétera. O sea, la placa simple ha disminuido, como os enseñaré en números posteriormente, y luego mirar la idoneidad de la indicación también, ¿no? Otro punto, decir que hay una diferencia
fundamental con los adultos es la variabilidad en la edad. Pensad que nosotros en nuestro centro tenemos niños que llegan a pesar 600 gramos y luego que cuando se hacen y se estudian las dosis normalmente es por años, ¿no? Por ejemplo, de 5 a 15 años. Pues hay niños que pueden pesar poquísimo hasta que un niño de 15 años puede pesar hasta 100 más que un adulto. Y esto es las asignaciones por grupo de edad es una de las cosas que queremos cambiar, hacer unos valores de referencia locales que ya los estamos teniendo, porque ya tenemos un volumen importante de niños y lo que quería es aprovechar este webinar para que se sumara toda la gente que también hace radiología pediátrica, porque con ACPRO estamos intentando hacer ya unos valores de referencia regionales, o se podrían hacer estatales, porque vemos que estamos muy dispares de los europeos, en el sentido que tenemos unos valores mucho más bajos, como veréis posteriormente. Y esto es una de las cosas que queremos pues, que llegue a término. Los valores de referencia ya estamos poniendo nosotros, añadimos en el TAC el peso y la talla por el niño, aparte de la edad. Y luego otra diferencia fundamental es la utilización de las técnicas diagnósticas. Son muy distintos nuestros protocolos del adulto, utilizamos mucho más la ecografía y la resonancia. Aquí podéis ver en este estudio que salió en el JAMA que los niños en los últimos años han duplicado por 10 las indicaciones de resonancia y la ecografía se ha multiplicado por 4. En cambio, el TAC o está estable o está bajando. Esto depende un poco de los centros y sobre todo de los centros y de la disponibilidad que tienen de la resonancia o no, de estar de guardia con equipos de ecografía. Esto es un poco el resumen de lo que hemos hecho nosotros durante estos últimos años. Como ves, la radiología convencional va bajando. La mamografía, que también es como materno-infantil también hacemos, subió en un momento porque también cogimos mujeres de screening de un centro vecino que estaban arreglando su mamógrafo. La ecografía va en aumento y la resonancia va en aumento. Esto es una cosa que es compatible con lo que dijo el estudio del JAMA. En cuanto a resonancias, han aumentado muchísimo todos los estudios de alta complejidad en los últimos años, como podéis ver en la resonancia corazón, cuerpo entero y la fetal. Y en cuanto al TAC, que digo que estamos disminuyendo, es verdad, pero la angiografía, el TAC torácico para estudio de arterias pulmonares, para malformaciones congénitas, está aumentando. Y esto aquí nos da luego unos valores de alarma, que ya lo veréis posteriormente, pero para nosotros en el fondo sí que tenemos que mejorar esto, pero estamos contentos porque antes estos diagnósticos se hacían por cateterismo. O sea que el niño sigue ganando bastante en cuanto a radiación. Estos son un poco los estudios que hemos hecho estos años y cómo nos ha afectado un poco el COVID. Como podéis ver, el año del COVID no nos ha afectado mucho las resonancias. En el TAC sí que ha disminuido, las ecografías tampoco han cambiado tanto y el resto convencional ha bajado, comparado con el mundo de los adultos, ya veis casi 10.000 exploraciones menos. Si miramos solo el febrero, que esto es una cuesta local, porque el febrero aún no había empezado la pandemia, pues un poco los resultados son como los que dicen pues todos los estudios, ¿no? Que se sigue aumentando siempre la radiología cada año con más exploraciones. En cuanto al registro de los datos de la dosis, perdonad, en pediatría, pues cada máquina tiene su modalidad por magnitud. Y esto es muy importante. A ver cómo puedo sacar esto un momentito. Es muy importante porque cada estudio tiene un valor de referencia que corresponde a la función del grupo de edad al cual pertenece el niño. Un poco de inventario de equipos que tenemos nosotros, son bastantes que provocan radiación, pues son unos 28 equipos y no estamos integrados todos con el gestor de dosis. Tenemos integrado ya el TAC, la sala de hemodinamia y también el ARCO-TC, que lo tenemos en el bloque quirúrgico. Este año ya tenemos el telemando, 2 portátiles, y están pendientes de integrarse durante este mes y el mes que viene, pues el mamógrafo, otro convencional que tenemos en Numancia, y el TAC portátil. Hoy he tenido una reunión que yo creo que es más importante que el TAC portátil, que hacemos 3 exploraciones en el mes en el bloque quirúrgico, que lo cambiemos por los arcos, que sí que tienen un uso muy superior.
Es muy importante en el sistema de gestión de dosis y los protocolos de imagen, homogeneizar los protocolos, definir y concretar la descripción del estudio, porque tenemos mucha variabilidad de protocolos y aquí muchas veces es donde también tenemos el problema. Es un hospital, como digo, que hay materno-infantil, hay protocolos que también son de adultos y pues a veces, y según qué técnico y qué turno esté, pueden coger protocolos del adulto. Y aquí es donde hemos tenido alguna alarma, sobre todo en turnos nocturnos. Entonces, lo que decía que era muy importante es establecer valores de referencia locales, porque hemos visto que tenemos unos valores mucho más bajos que lo que nos da el RP 185, que son los valores europeos pediátricos. Entonces, las revisiones de las alarmas que pueden ser sistemáticas, entonces se tienen que estudiar mucho porque quiere decir que hay un problema que se está repitiendo en el tiempo, y luego las individuales que las tenemos que justificar y mirar a ver qué pasa, que puede ser o bien lo que decía, que un técnico coja un protocolo de adulto, o bien que sea un niño que por la edad que le toca aquel protocolo, este niño tenga un sobrepeso y cambie el protocolo a seguir, ¿no? La dosis. Luego también tenemos un comité de dosis que está formado, como luego ya hablaremos en el debate, con un conjunto de radiólogos. También están los intervencionistas, los hemodinamistas y físicos. Y también esto lo vinculamos con el programa de garantía de calidad. Aquí tenemos un poco esta gráfica, a ver si la veis bien. El color verde es el valor de referencia que nos da el RP 185, que son los valores de referencia pediátricos europeos. Nosotros somos el lila. O sea, mirad, en el TAC craneal siempre estamos en todas las franjas de edad, que son de 0 a 3 meses, de 3 a 12, de 1 a 5, de 5 a 15, etc. Siempre estamos por debajo, casi a la mitad de los valores de referencia. Por eso decíamos que sería un muy buen estudio hacer unos valores de referencia locales. Y esto pasa lo mismo tanto en el TAC torácico como en el del abdomen pelvis. En el torácico hay un sitio que fallamos, que es entre los 5 y 15 años. Y es lo que os había dicho, que aquí hay un problema que ha cambiado durante los últimos años, que estamos haciendo más TACs de malformaciones congénitas, de seguimiento. Y aquí tenemos un problema porque los cirujanos cardíacos están muy contentos y que hagamos luego de estos estudios el 3D para luego poder operar a estos niños. Y el problema se traduce que quieren tener una visualización no diagnóstica, sino tan perfecta que hay más dosis. Es una cosa que tenemos que hablar y protocolizar. Aquí vemos un poco, como veis, no tenemos muchos estudios nosotros en radiación porque tenemos de TACs, es lo que ocupa el 75%, esto sería la hemodinamia, y en gris sería muy poco, es lo convencional. En cuanto a la distribución de las alarmas, hay algunos que son de protocolos de sobrepeso, que ha sido erróneo, pero la mayoría, que son estos otros, el 50% son el error que hemos cogido de los niños de 5 a 15 años en el TAC torácico. Luego hay porque se han cogido protocolos de adultos, etcétera. Pero donde tenemos que trabajar, sobre todo, es en el TAC angiotorácico y en el estudio de arterias pulmonares. Una cosa que quería enseñaros y que es relevante, que aquí sí que se han puesto las pilas los radiólogos del servicio, es en este estudio que acaba de publicarse, donde se inyecta a los niños a nivel por punción lumbar el nusinersen, que es un tratamiento que va muy bien, que además ha dejado que los niños que padecen de manera crónica una atrofia muscular espinal, que dan los niños invalidante, pues que gracias a este tratamiento pues queda estable la enfermedad, o sea, no va a más, o algunos hasta mejoran. Pero ¿qué problema tienen estos niños para hacer una punción lumbar? Pues como podéis ver en estas imágenes, son niños que hacen unas escoliosis tremendas, han sido muchos intervenidos, tienen unas fusiones de las vértebras exagerada y cuesta mucho. La guía para pinchar muchas veces tiene que ser por TAC. Y aquí se ha hecho un estudio que se quiere protocolizar y es que sí, la mayoría de la punción lumbar en niños, lo que está aprobado es
estos miligrays por centímetro de 35 a 120. En nuestro estudio hemos bajado a 13,4. O sea, es 8 veces menos. Y aquí es donde animo que nosotros, junto con los radiofísicos, tenemos que hacer nuevos protocolos y esto sería un buen momento para hacer un protocolo nuevo para el TAC de punción para pacientes pediátricos en esta enfermedad y como esta en otros estudios que nos queramos involucrar de manera activa, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y a partir de aquí poner un valor de referencia que, como veis, es 8 veces menor de los que están publicados y esto es a lo que tenemos que ir. Lo que quería resaltar es que el gestor de dosis no es solo un repositorio de dosis, sino que puede participar de manera activa en la detección y creación y vigilancia de nuevos protocolos, como ha sido en este caso, que ha actuado directamente un radiólogo de nuestro servicio, que es el doctor Mussart. ¿Qué nos hemos visto ahora? Que aparte de nuestro servicio de radiología, ahora la radiología nuestra, que el servicio se ha puesto, tenemos en el bloque quirúrgico un área muy importante de radiología donde tenemos el ARCO-TC con la realidad virtual aumentada. Esto sería todo lo que donde estamos nosotros en esta zona. Aquí hay un área donde los radiólogos también informan y tienen su lista de trabajo, pero a la vez controlan tanto la resonancia como el ARCO-TC, como el TAC portátil. Es muy importante estar aquí dentro. Ha sido una lucha porque realmente la formación era escasa en la mayoría de profesionales que trabajan en los bloques quirúrgicos, tanto en las escopias, en los arcos convencionales como en el ARCO-TC. Ha sido una labor muy intensa, pero gracias a la formación que estamos teniendo de manera activa y nuestra presencia allí, esto está cambiando. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Pues la importancia en la definición de los protocolos, la importancia del valor de referencia locales, que estos son propios de nuestro centro, que los estamos haciendo y lo que quiero es invitar a que más gente se una, porque como habéis visto estamos muy por debajo de los valores de referencia que se nos dan como normales a nivel de otros países, a las guías europeas. Y la importancia de establecer valores de referencia no solo por franjas de edad, sino por talla y por peso. Y lo que tenemos que hacer es un seguimiento continuado de los nuevos protocolos con los valores de referencia y la importancia de la formación del comité de dosis. Pues nada más, muchas gracias. Este es nuestro equipo de staff a la izquierda y de técnicos a la derecha que siguen trabajando cada día para intentar reducir la dosis de los niños. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por esta presentación y la importancia que tiene, sobre todo en los niños, y lo que comentas, registrar la dosis, pero también participar en el desarrollo de niveles de referencia dentro del centro y tener un equipo que colabore. Bueno, en el chat pueden hacer las preguntas que consideren sobre las presentaciones y al finalizar las presentaciones habrá un debate y contestaremos a esas preguntas. Pues sin más, ahora paso la palabra al doctor Naum Calvo, que nos hablará sobre su experiencia en el sistema de gestión de dosis más focalizado en el área de tomografía computarizada. Doctor Calvo, por favor. Muchas gracias. Teresa, por favor, tendrías que dejar de compartir pantalla para que pueda poner la mía. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy interesante la experiencia que nos ha contado la doctora Maristain ya como centro referente. Nosotros estamos en una fase más incipiente, pero vamos a intentar compartir también lo que estamos haciendo y cuál es nuestra visión del control de dosis. Antes de empezar, pues decir un poco los puntos que querría tocar en esta charla. Primero, ver cuál es la cultura de dosis de radiación que tenemos. En segundo lugar, cuál es la información básica que nos dan las herramientas de control de dosis y cómo las podemos utilizar. Y en tercer lugar, cuáles son los elementos claves de implantación del control de dosis en TAC. Perdón, doctor Calvo, no se ve su presentación. No se ve... Oh, perdón.
segundo. ¿Se ve ahora? No, seguimos sin verla. ¿Veis ahora? No, no se ve. Ujú. Lo siento. Pero antes sí que cuando hemos preparado la sesión sí que se veía, o sea que no sé. Sí, no sé lo que ocurre. Yo estoy dándole a la función de compartir pantalla y en principio... Igual tienes que seleccionar, si tienes dos pantallas, No, tengo una sola. yo no tengo, a mí no me ha llegado la presentación para poder compartirla yo desde aquí, o sea que... ¿La tienes abierta en el escritorio? Sí. Pues si la tienes abierta en el escritorio, en compartir, haces doble clic en la charla y te saldrá. Sí, es que en principio yo doy a compartir Pero y... la tienes abierta, ¿eh? Sí. Y No, si no, intenta enviármela otra vez porque no lo tengo la sigo, no me ha llegado. Ujú. ¿Y si mientras lo intentas que hable el Joan? sí. Espera, un momento. Ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora. Sí, ahora Perdón. sí. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias y disculpad el retraso. Bueno, estaba diciendo que enfocamos en 3 puntos la charla. Uno, ver cuál es la cultura que tenemos de dosis de radiación a nivel global y a nivel particular en radiología. ¿Cuál es la información básica que le pedimos a las herramientas de control de dosis y cómo la vamos a utilizar? ¿Y cuáles son los elementos claves de implantación del control de dosis en TAC? Y también qué tenemos que esperar de estas herramientas, qué otra información nos va a dar que nos puede ayudar en la mejora del servicio de una forma global. Si hablamos de la cultura de dosis de radiación, yo creo que hablaríamos probablemente de la no cultura en nuestro entorno. Tenemos que tener en cuenta que hay una directiva europea que ha tardado 5 años en transponerse, de manera que parece que a nivel político no ha habido un gran interés o no se ha focalizado mucho en este tema. A nivel institucional, en nuestro entorno, en Cataluña, tampoco hay una política clara y depende un poco de unos centros u otros de manera individual que se acceda o no a estas herramientas. Y yo diría que a nivel médico general, pues hay una cultura muy orientada pues, a determinadas poblaciones, como puede ser niños, mujeres embarazadas o protección de órganos que consideramos más sensibles. Y si hablamos de la cultura en los servicios de radiología, yo creo que hay grandes lagunas. Yo voy a hacer 2 preguntas y cada uno de nosotros pues, puede hacer la reflexión de lo que sabe y lo que no sabe. La primera es, ¿tiene más efecto aumentar el miliamperaje o el kilovoltaje en la dosis de radiación? No sé qué opináis, qué es lo que sabemos de esto. Y la respuesta es que cuando aumentamos el miliamperaje, la dosis de radiación aumenta linealmente. En cambio, no ocurre lo mismo con el kilovoltaje. La proporción es mayor, se diría que se multiplica por 2. En vez de un 15%, aumentaría un 30% la radiación con un aumento equivalente en proporción. Es un dato que debemos tener en cuenta cuando hagamos los protocolos. Otra pregunta es cómo varía la dosis al aumentar el pitch o la velocidad de rotación. Y la realidad es que actualmente no varía significativamente porque los equipos actuales compensan con la modulación automática de miliamperaje.
¿Qué fallos nos encontramos comúnmente? Bueno, una vez que hemos hecho los protocolos, cuando se hacen los estudios es frecuente que no se ajuste bien el estudio a la anatomía y que se irradie más porque se está aumentando el campo de estudio. Y un fallo que también creo que es bastante común es que se haga un mal centraje. Si vemos la imagen de la derecha con un centraje adecuado, lo que le estamos diciendo a la máquina es donde tiene que aplicar la máxima intensidad de radiación. Si nos venimos a la imagen de la izquierda, esta sería la información que le estamos dando a la máquina al centrar mal el paciente, a no considerar bien el isocentro. Y esto tiene un efecto, y es que la dosis de radiación es más del doble, simplemente por un fallo tan sencillo como este. Y además creo que es importante que sepamos que esta información la tenemos antes de hacer el escáner, de manera que si vemos este número y tenemos unas dosis de referencia, no deberíamos lanzar esta hélice, deberíamos pensar que algo no estamos haciendo bien y corregirlo. Voy a poner ahora ejemplos de experiencia tanto en el Hospital de Viladecans como en Belvitge. Esto es la experiencia inicial en Viladecans, pues se marcaron unas dosis de referencia para cada uno de los protocolos y después se hizo un análisis que es muy sencillo, pero que aporta una información muy valiosa de en qué estudios de TAC se está trabajando por encima de la dosis de referencia en los diferentes protocolos. Esta información ya permite tener algunas actuaciones de mucho valor, pero lo que es muy importante es definir, conceptualizar bien las alarmas, a qué corresponde, si está mal asignado el protocolo, si se hace una longitud excesiva de la hélice, si se aplica más miliamperaje del debido o más kilovoltaje. Y a partir de aquí, pues todas las alarmas que tenemos, pues identificarlas y ponerles un nombre, decir por qué son, de manera que se pueda tomar decisiones sobre aquellos aspectos que están impactando más en superar las dosis de referencia. Nosotros, por ejemplo, pues en TAC craneal pues veíamos que teníamos un problema, alrededor de un 15% de los pacientes estaban por encima de las dosis de referencia, así que se decidió bajar el miliamperaje y con esto se ha conseguido disminuir la dosis en un 23%. Pero más allá de este dato global, creo que lo que corresponde es volver a hacer un análisis detallado de lo que está ocurriendo. Aquí vemos cómo está la dosis de referencia, cómo ha disminuido muchísimo el número de alarmas, la frecuencia de alarmas, pero que sigue habiendo. Tocaría hacer otro ciclo, identificar nuevamente estas alarmas y ver cuáles son las futuras actuaciones de mejora. El control de dosis supone una mejora continua. Cuando se cambian los protocolos, hay un conflicto a veces entre lo que es la dosis y la calidad del estudio. Y aquí yo creo que es importante huir de la subjetividad. O sea, siempre nos manejamos en si me gusta, si veo, si no veo, pero es posible y nosotros lo hemos hecho. Esto es un estudio liderado por David Llopis y Gabriel Reines, técnico y radiofísico desde Belvitge, en el cual pues hacen sobre un fantomas y con diferentes protocolos de diferentes máquinas, un estudio de cómo estos protocolos pues funcionan con resolución de alto contraste y de bajo contraste. Consiste en, de forma anonimizada y sin saber a qué máquina o a qué protocolo corresponde, que los radiólogos podamos decir cuánta de resolución tiene cada uno de estos protocolos, cuánto somos capaces de ver separadas estas rayas, hasta qué punto. Y en el bajo contraste, que sería lo que nos permitiría pues, delimitar una lesión en la cual la diferencia de densidad es baja con respecto al parénquima normal, en qué medida somos capaces de detectar los nódulos en el fantomas. Esto nos permite objetivar y también lo podemos llevar a casos reales, es decir, bueno, pues un paciente que se estudia con dos protocolos diferentes o en dos máquinas diferentes, establecer una serie de parámetros que consideramos que indican cuál es la calidad del estudio y a partir de aquí cuantificar y objetivar lo que es la calidad del estudio para huir también de la subjetividad. Dicho esto, yo creo que hay un ciclo que debemos cumplir para implantar las herramientas de control de dosis que, aquí, bueno, en cada casilla he puesto algunos ítems, pero yo creo que están más mezclados de lo que está aquí reflejado. Lo primero que tenemos que tener es una herramienta que nos dé una información estructurada y que nos pueda permitir hacer un análisis. A partir de aquí, el siguiente paso es crear un comité de dosis que tiene que ser multidisciplinar, tiene que haber al menos un técnico, un radiólogo y en nuestro caso también un médico nuclear
y establecer unos liderazgos. Se debe definir el cuadro de mando. Esto es dinámico. Al principio nuestro cuadro de mando nos enseñará unos datos y al final pues probablemente nos interesen datos diferentes o queramos en la evolución de todo esto una información más exhaustiva. Se hace un análisis de la información, se definen unos objetivos iniciales y se establecen unas dosis de referencia que deben establecerse por máquina y por protocolo. No es lo mismo una máquina de 15 años que una máquina de 1 año. Tienen unos parámetros diferentes. Inicialmente trabajamos con dosis de referencia internacionales, pero lo ideal, como decía la doctora Maristein, es, si hay una buena casuística, acabar trabajando con dosis de referencia propias porque reflejarán también mejor nuestra situación y nuestros objetivos. En lo que comentábamos antes, hay que detectar alertas, pero es imprescindible justificarlas. Una alerta siempre debe tener un motivo y así después podemos hacer una valoración de cuáles son los puntos en los que realmente podemos incidir. Se debe intentar disminuir la variabilidad, tanto de dosis como de protocolos, y ajustar los protocolos de acuerdo con los datos que hayamos visto que nos generan alertas. El siguiente paso sería medir los resultados, establecer un ciclo de mejora continua, planteando nuevos objetivos y en algún momento, yo lo he puesto aquí, pero podría ser antes o después, salirnos del entorno del comité de dosis y generar una formación que haga que esta cultura de dosis se implante en todo el servicio. Finalmente, saldríamos del escenario o del entorno del TAC o de modalidad y se tendrían que integrar otras modalidades. Habría que pensar y si es conveniente o se debe hacer un carnet de dosis para que las personas, los pacientes, tengan una información objetiva que integre todo y buscar una política de excelencia de cultura de dosis y política de comunicación. ¿Qué información vamos a dar al paciente? Yo creo que debe haber una información mediante trípticos, información escrita que puede llegar por diferentes vías, donde nuestros pacientes sean conscientes de que nosotros nos preocupamos por este tema, que vigilamos y somos cuidadosos con las dosis que damos y que estamos trabajando continuamente en este tema. Y luego debe haber una información más concreta, pues cuando hay un problema o una situación de riesgo específica, con una información objetiva, preferiblemente con colaboración del radiofísico, o una información más personal cuando un paciente tiene algún tipo de problema o de angustia concreta, que yo creo que en este caso la debería dar el radiólogo. Los elementos clave de todo esto para mí, pues que haya un equipo multidisciplinar, que se justifiquen las alarmas, que se haga formación a todo el servicio y generar una cultura de dosis y de mejora continua. Más allá de las dosis, hay otros aspectos a mejorar. Primero, ¿qué protocolos estamos usando? ¿Cuántos protocolos tenemos? Nosotros aquí, por ejemplo, en una de las máquinas, vemos cuáles son los 10 protocolos que más utilizamos y vemos lo que nos queda. De manera que podemos analizar si tenemos muchos protocolos para la misma patología o para la misma área anatómica, o tenemos esta dispersión porque hay pues, indicaciones muy específicas, como puede ser el entero-TC, o que a veces se hagan TAC lumbares en un TAC que está orientado hacia body, o TACs de hombro, en fin, que la variabilidad también debe estar justificada y lo que no debemos tener son 5 protocolos para el mismo objetivo. Tenemos que intentar unificar estos protocolos. Y después, ¿cómo se utilizan los protocolos? Porque el protocolo pues, tiene muchos aspectos. Uno de ellos es el número de series que tiene y si se está utilizando bien o no. Aquí tenemos definido por cada protocolo un número de series estándar y vemos que en algunos casos se cumple pues, casi en un 90% de los casos y en otros, como el tóraco-abdominal, pues casi en la mitad de los casos se están haciendo más o menos series de las que tenemos estandarizadas. Evidentemente, aquí tenemos un área de mejora a tener en cuenta. Más allá de la dosis, hay una mejora global del servicio que donde primero nos la vamos a encontrar es en la gestión de los protocolos. Otros aspectos que podemos mejorar es optimizar las agendas. Tendremos una información muy objetiva de cómo estamos trabajando con todas las máquinas y en los diferentes horarios. Y lo que comentaba antes, tendremos también otra cultura más orientada al paciente, a informar al paciente y a hacerle ver cuál es nuestra preocupación por las dosis de irradiación que estamos utilizando y cómo estamos cuidando también este aspecto de su seguridad.
Para terminar, decir que, bueno, que agradecer a los profesionales que me han ayudado para reflejar para captar y reflejar estas ideas. Son técnicos de Viladecans, como Juan José Rodríguez, de Belvich, Daniel Fontes, David Llopis, Gabriel Reiner, radiofísico, y también Alfonso Martínez y Gonzalo García de General Electric y Raúl Medina de ACPRO. Todos ellos han participado con ideas en la elaboración de esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calvo. Ha habido algunas preguntas que luego las contestaremos al final de la sesión. Y ahora ya paso la palabra al doctor Joan Perandreu, que nos hablará fundamentalmente de la gestión de dosis en el área de intervencionismo. Joan. Muchas gracias. ¿Me oís bien ahora, no? Muchas gracias por la invitación. Intentaré explicar un poco nuestra experiencia en un sistema de gestión que iniciamos de manera experimental junto con la Universidad de Lovaina a través de una propuesta de CR, de la europea, para gestionar las dosis en todos los aparatos de radiaciones ionizantes de nuestro hospital. En intervencionismo es muy importante valorar que estamos trabajando en procedimientos de alta complejidad y de alta dosis, primordialmente en neuroradiología intervencionista, en cardiología intervencionista y en algún procedimiento también de vascular intervencionista, primordialmente en el body, en tórax y abdomen. Tenemos que tener un sistema de recogida y explotación o tratamiento o visualización de estos datos que nos proporcione la gestión de dosis. Tendremos que trabajar mucho en la justificación de las exploraciones y las optimizaciones de los protocolos de intervencionismo. Esto ha mejorado mucho desde que se implementó obligatoriamente ya en el año 2003 una formación específica de nivel 2 en radioprotección para cualquier médico que practique técnicas y procedimientos de radiología intervencionista, sea en una sala radiológica a un arco digital o en quirófano también con un arco quirúrgico. Como sabéis también cada vez se van realizando más procedimientos en salas híbridas, en quirófano, por lo tanto la obligación de que todo médico que realice procedimientos intervencionistas independiente de su hospital, de su especialización, necesita esta formación específica en nivel 2 de radioprotección. Esto es muy importante para poder dar seguridad a los procedimientos. Hubo reflejado hace pocos años estudios en que valoraban que en España, desde que se implementó el nivel de formación 2 de radioprotección en intervencionismo, teníamos una tasa de menor dosis de radiación comparado con Estados Unidos o con otros países europeos que no habían implementado este nivel de formación. Y es importante en intervencionismo el tiempo de fluoroscopia, la utilización de esta fluoroscopia con pulsos. Podemos distanciar estos pulsos, podemos tener dosis de baja intensidad. Es importante trabajar con miliamperio bajo, como ha dicho antes también, y kilovoltaje alto. Y el study report de cada intervención nos proporcionará el producto dosisaria y la dosis en el punto de referencia. También tendremos que tener en cuenta en procedimientos complejos el tipo de proyección, el número de series y el número de imágenes para poder analizar sobre todo la dosis en piel final del procedimiento, que puede ser un síntoma de alarma de que en un área determinada de la piel podamos tener una dosis importante en Graves. Hemos de pensar que esta valoración de la piel puede, a partir de 3 Graves, tener unos efectos deterministas.
Como sabéis, la radiación ionizante puede tener efectos probabilísticos, estocásticos, que no dependen de la dosis, y efectos deterministas dependientes de la dosis a partir de 3 grays. Por lo tanto, necesitamos tener una visión rápida de estos registros para poder detectar los casos que pueden conllevar algún peligro. ¿Cómo trabajamos? Desde el arco digital, desde el arco quirúrgico y desde el PAC, los portátiles, salas convencionales, enviamos la información al PACS. En el PACS hay información DICOM de study report, de dosis en cada tipo de exploración, y tenemos un motor de análisis que nos envía los datos a este servidor de aplicación, que es el que después se interconectará con nosotros para crear los informes y poder reflejar también en la información final, en el informe radiológico final, la dosis impartida al paciente. Veremos que este gestor de dosis también nos puede proporcionar historial de dosimetría, podemos hacer un carnet radiológico al paciente, y lo importante es que ya con el informe radiológico del procedimiento que hemos realizado tenga el producto dosisaria o la dosis efectiva o la dosis en el punto de referencia, que serían los 3 datos que podríamos recoger con este motor de aplicación que tenemos en nuestro hospital. ¿Qué reflexiones podemos hacer inicialmente en el tema de dosis e intervencionismo? ¿Estamos gestionando y optimizando la dosis? Tenemos que hacer la formación específica, mentalizar tanto a los operadores médicos, técnicos y enfermeros que tenemos que trabajar en fluoroscopia de pulso, en fluoroscopia pulsada de baja intensidad. Tenemos que minimizar las magnificaciones y las proyecciones con más irradiación tanto para nosotros como para el paciente, los laterales primordialmente, y hemos de trabajar con control y seguridad. Esto puede implicar en algún momento realizar auditorías para ver si realmente estamos optimizando las dosis o estamos optimizando los procedimientos intervencionistas para intentar reducir estas dosis. Estudio propio de nuestro hospital, marcamos una época en que la gente no había hecho el curso de formación específica de nivel 2, y después de hacer la formación y realmente pudimos decrecer en dosis al paciente y por lo tanto al personal expuesto en más de un 30%, solo con la formación. ¿Cómo nos afecta esta legislación? Ya lo hemos dicho antes. En la otra ponencia, vamos con retraso, políticamente igual no interesaba desde el 2013 hasta el 2018. También la implementación de esta normativa, mucha gente dice, hombre, si ya tenemos registrado en el PACS, ya no hace falta hacer nada más, pero sí que es muy importante tener esta monitorización de la dosis de radiación, y además con dosis altas en procedimientos intervencionistas que hemos mencionado, tanto de neuroradiología intervencionista como de cardiología intervencionista y procedimientos también vasculares intervencionistas en el tórax y en el abdomen. Es muy importante tener esta monitorización, justificación, optimización y registro. Este software nos proporciona este registro y al estar conectado con el PACS y los sistemas de gestión de informe radiológico, tenemos esta información en todas las modalidades en que utilizamos radiaciones ionizantes. Este sería un ejemplo de un mes en que podemos ver todos los pacientes, recuento de estudios de pacientes que hemos realizado cada día. Podemos hacer franjas horarias, podemos hacer también género y edad, podemos separar los pacientes, y una vez detectamos, por ejemplo, esta más alta dosis que el resto en un panel de un mes, de una semana,
podemos ir a hacer un estudio selectivo de qué ha pasado en este paciente, que se nos han abierto de las 5 alarmas 4, vemos que es un paciente más obeso y que podemos estudiar proyección por proyección, ver qué dosis hemos impartido y tener la dosis efectiva real de todo el estudio y ver también el historial dosimétrico. Esta vista completa de todos los estudios y la interactividad en poder enlazar directamente el detalle de cada estudio nos proporciona un análisis muy exhaustivo de lo que estamos realizando, de lo que está pasando, cómo ha ido esta intervención. Hubo complicaciones técnicas de cateterización, por qué se alargó el tiempo de exposición, porque tenemos unas fluoroscopias muy largas. Podemos interaccionar muy bien y hablar con una persona que tuvo que hacer este procedimiento. Igual era un procedimiento nocturno, de guardia, con menos personal y que las condiciones del paciente también en estado de shock, por una hemorragia, pueden favorecer que hayamos tenido esta problemática y la detección de esta para poderla tener en mente y poderla analizar. Aquí tendríamos, por ejemplo, 13.000 tags realizados en casi 2 años y podemos ver que la secuencia final de dosis, excepto ese gran pico que hubo aquí en una persona con obesidad mórbida y que los protocolos en este caso pues no se ajustaron bien a las características del paciente y lo que teníamos que estudiar, el resto te da una tranquilidad de que tienes una baja dosis que has podido realizar durante todo un año en una dosimetría. El panel te indica todos los equipos que tienes a tu disposición para poder ver incluso dosis en vivo y dosimetría global. La dosimetría que nos expresa este programa la podemos especificar tanto en dosis efectiva como en miligrays y en grays por centímetro cuadrado como producto de dosis diaria, y podemos ver también el historial de dosis en cada paciente, si se han realizado varios tags, paciente que ha ingresado en la UCI por un politraumatismo, más arteriografía terapéutica, más control por tag, podemos tener el acumulado e intervalo entre los distintos estudios. Podremos ver en intervencionismo la dosis en un programa específico para ver las dosis en piel y podremos compararnos también la ventaja de si mucha gente estuviera asociada a este tipo de software, podríamos compartir con otros centros y tenemos un centro europeo en Bélgica que va siguiendo el análisis y está intentando tener valores de referencia en múltiples procedimientos. Y también una cosa muy importante, que nos salten alarmas ante un evento que tenemos que investigar, justificar y ver qué ha pasado. La visión general nos proporciona esta tendencia incluso por días, por meses, por semanas, horas. En el periodo de confinamiento COVID lo vimos muy claro que el confinamiento más estricto hizo un descenso brutal en el número de exploraciones y por lo tanto tú tenías el mapa de todo el año pasado, ver la recuperación previo, el momento del confinamiento, solo con una imagen visual, ¿no? Esto podemos hacer tratamientos estadísticos, podemos ver flujos y cargas de trabajo, podemos tener información precisa del paciente, distribuciones por edad, sexo, exportar y guardar estos datos de los estudios. Aquí tendríamos la información de serie, la visión general que hemos visto antes, el tipo de TAC que se ha hecho de tórax, podríamos ver la dosis en órgano, el historial y el flujo de trabajo y DLPs dinámicas para ver el ejemplo. Aquí tendríamos otro ejemplo muy importante, sobre todo en pacientes que están embarazadas y no lo saben aún y se han sometido a una exploración radiológica con rayos X, radiación ionizante,
y después el ginecólogo nos pide la dosis en útero que hemos impartido. Una manera fácil es, en el programa nos saldría las dosis de órganos y podríamos buscar la irradiación uterina y ver exactamente en milisieverts lo que significa y poder adelantar una información que después será certificada por el radiofísico que tendrá que darle esta información a ginecología. La dosis en un punto concreto, podemos tener lesiones dérmicas. De hecho, los primeros años en que la FDA detectó problemas en el incremento de procedimientos de radiación ionizante realizados muchas veces no en arcos, sino en telemandos o en otros aparatos no determinados, hubo un riesgo de denuncias y de ir a los tribunales y determinar un poco cómo se hacen estos procedimientos. Por lo tanto, es muy importante, si tenemos un mapa de radiación utilizando el arco en distintas proyecciones para no irradiar, fijaros que la irradiación es de baja intensidad en la periferia, pero hay un punto más naranja que podemos llegar a la dosis esta al límite que decíamos de los 3 grays, de 3, 4 grays, que hemos de intentar no tenerla. Por lo tanto, después de un estudio intervencionista en un área concreta, pues tenemos que valorar si hemos tenido una dosis muy alta en un punto a pesar de las proyecciones y de disminuir la fluoroscopia. Esto también nos dará un plan de seguimiento al contactar con dermatología y hacer un seguimiento y asesoramiento del paciente en el tema. Se está hablando incluso de que en procedimientos específicos neurointervencionistas o incluso en cardiología intervencionista, de hacer un consentimiento informado específico de dosis de radiación. Por alta probabilidad o por probabilidad de tener altas dosis, también se está planteando la información dosimétrica a los pacientes antes de hacer un procedimiento electivo, no de urgencia, en el tema de irradiación de este procedimiento. Un poco ya acabando, las reflexiones finales que os diría en mi experiencia en la utilización de gestor de dosis en intervencionismo, que nos ayuda en la vigilancia y control de los casos con elevada dosis de producto dosidaria, que es muy importante la formación continua y específica en nivel 2, en radioprotección, en intervencionismo, que tenemos que registrar las dosis en el informe radiológico. Hemos de tener motores de análisis conectados en el PACS que analice al gestor de dosis, desde el gestor de dosis a un software de informe para hacer el informe radiológico definitivo, que se hablen entre ellos y que podamos tener la información radiológica final. Junto que si el paciente nos solicita un historial dosimétrico, también podemos proporcionarlo. La dosimetría es obligatoria para el personal expuesto y la vigilancia médica anual también es obligatoria en estos niveles de irradiación. Y también salieron varios estudios hace un par de años en que los médicos intervencionistas de cardiología en Estados Unidos presentaban una mayor tasa de cáncer en el hemisferio izquierdo, que es el más próximo a la radiación, y se empezaron a utilizar, a raíz de este estudio, gorros protectores, aparte de las gafas protectoras plomadas, unos gorros plomados también para proteger este hemisferio izquierdo, que está más expuesto en el primer operador en procedimientos intervencionistas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Perandreu, por la magnífica presentación. Y doctor Calvo y doctora Maristain, si conectan sus cámaras, vamos a pasar en los últimos minutos a responder algunas preguntas que se han hecho en el chat.
Una de las preguntas que se hacen es que si la justificación de las alarmas que se valora en el comité de dosis de forma global o de forma individual, si es de forma individual en los comités de dosis de sus hospitales, ¿quién valora esa alarma individual en el comité de dosis o cómo se valora esa alarma individual? En principio se valora por el propio comité de dosis. Evidentemente tiene que haber por cada modalidad unas personas que estén más implicadas, no todo el mundo para todo, pero sí que el comité de dosis pues tiene que tratar de individualizar las alarmas y ver si realmente hay una tendencia, una práctica diferente a la esperada y a partir de ahí actuar. Pero sí, yo creo que es individual la valoración y luego pues generar algún tipo de análisis para tomar decisiones, porque aquí de lo que se trata, yo creo es que las alarmas se vean, se justifiquen todas, se puedan clasificar y se puedan tomar decisiones en base a ellas. Es lo que yo creo, no sé qué opináis. En nuestro caso, Laura, es muy sencillo porque realmente es lo que te digo. Nosotros el turno del TAC solo es por la mañana y la media es de 13 para que comparéis con otros hospitales o vuestro trabajo diario. El fin de semana, de hecho, cuando hay una urgencia, se hace resonancia, si hay un cráneo o lo que sea, es para el tráfico. O sea que cualquier alarma de este tipo individual, pues nosotros nos reunimos cada 2 meses, pero bueno, es que casi se habla con la persona, es lo que he dicho, se sabe perfectamente que ha cogido un protocolo de adulto, es muy... hacemos formación de que todos los turnos de noche pasen, pero es el problema, que esto es como cada X tiempo se hace, o sea, es un problema que tenemos y que hablamos con Ferran Pifarre, que es el supervisor, que tenemos el problema de que a veces yo digo, hablaré con Laura y que vayan al clínico para los angios TCs o para el código ictus, pero cuando vuelvan a ver uno, será al cabo de 6 meses. O sea, este es mi problema a nivel personal, que no tiene nada que ver con vosotros, y que el individual lo hablamos fácilmente. En relación al comité de dosis, una de las preguntas que hacen es quién participa en ese comité de dosis o cómo se ha gestionado ese comité de dosis en sus centros. A ver, nosotros no tenemos radiofísico, o sea que es muy importante en este aspecto ACPRO, que son radiofísicos y están ellos con nosotros. Nos ayudan mucho, están el día a día con nosotros, entonces tenemos reunión bimensual y estamos ellos, estoy yo misma, el supervisor, se puede unir también el doctor Munuera o el doctor Barbé, y luego tenemos 2 técnicos más, que son el que hace el TAC sobre todo, y luego el hemodinamista. Yo voy a hablar de nuestra experiencia. Nosotros, debido a las auditorías, hemos tenido que crear el programa de gestión de calidad del centro, y uno de los aspectos que se incluyen dentro del programa del comité de calidad es la dosis de radiación. Por tanto, hemos creado un comité de dosis en el que participamos el radiólogo, que en este caso estoy yo como jefe de servicio, otro radiólogo que participa que está en el comité de calidad, un técnico, también está una persona representante de protección radiológica, y luego están representados también aquellos servicios que utilizan equipos de radiación ionizante, hemodinámica cardíaca, hemodinámica hepática, de traumatología y de urología. Entonces, en este comité nosotros nos reunimos periódicamente y aparte de esto, luego en el comité de calidad de radiología es donde analizamos más el día a día de la práctica radiológica. Pero en el programa de garantía de calidad se exige que haya un comité de calidad de dosis de radiación en el que participen no solamente el servicio de radiología, sino que aquellos servicios que utilizan equipos de radiación ionizante. Y todo esto supervisado por el comité de calidad del hospital. Bueno, otra pregunta que hablan también, qué predisposición hay actualmente para fomentar un control o carnet radiológico del paciente. Yo en este aspecto que la doctora Maristaña ha comentado y el doctor Calvo, la importancia de transmitir
al paciente y dar información al paciente. Yo también, ¿qué opináis? Pero yo creo que que es importante informar al paciente, pero quizás el paciente no tiene la formación suficiente para valorar esa información que le estamos dando, y para optimizar, justificar los protocolos sería importante, más importante es que esta información se llegue a los médicos peticionarios. ¿Qué opináis sobre el carné de dosis y la información y coordinación con los médicos peticionarios de las dosis de radiación? Sí, si quieres, Laura, yo creo que aquí hay bastante dilema, porque como dices, es una información muy técnica y difícil de interpretar. Después, si se integra la información de las diferentes modalidades, que no son los mismos parámetros, y pasamos de información de modalidad a dosis efectiva, hay una serie de ajustes que también tienen mucha variabilidad. De todas formas, yo he preguntado cuál es la experiencia en otros países o cuál es la tendencia, o incluso en España, pues en sitios donde hay más turismo. Y cada vez hay más pacientes que sí que quieren tener esta información. De manera que yo creo que ahora probablemente estamos en una fase muy incipiente en nuestro entorno, pero que poco a poco irá evolucionando y tal vez lleguemos dentro de 5 a 10 años, o 10 años a que nos requieran esa información. Por otra parte, es verdad que son datos técnicos, pero sería un ejercicio tal vez de transparencia, de que estén los datos, y después, si hace falta una explicación o una aclaración, pues que haya la posibilidad de una interlocución para explicarlo. Nosotros, casualmente, esta semana hubo un caso en Viladecans que un paciente quería saber exactamente qué es lo que le íbamos a hacer, y la información que pedía era orientada a la radiación. Y una de las doctoras se tuvo que entrevistar con él, le tuvo que explicar y le tuvo que hacer un informe que fue satisfactorio para el paciente, pero que él lo requería. Y no es habitual, también lo digo, porque ha pasado hace unos días, pero lo habitual es que pasen muchos meses y esto no ocurra. Una cosa, yo creo que es importante lo que nos dice Agustín Ruiz, que él es físico, está en San Pablo, nos lo ha puesto en el chat, que la dificultad del carnet es qué parámetro coger, ¿no? Tienen una magnitud distinta si estás en el TAC que si estás en la convencional o en el aparato de hemodinámica, ¿no? Entonces, pues, claro, no hay la dosis efectiva conceptualmente, y uno te va por te hará la PDA y el otro la DLP. Entonces, claro, que no es tan fácil. Sí, es difícil. Otra pregunta que estaba dirigida al doctor Perandreu, que es ¿qué umbral de valor de dosis estimada en piel se ha adoptado en su centro para activar el seguimiento de paciente frente a posibles efectos determinísticos? 3 grays. Vale. A partir de 3 grays hacemos ya seguimiento y vigilancia dermatológica. Y en ningún caso hemos tenido una radionecrosis, hemos tenido un eritema y controlado por dermatología no ha evolucionado más. Un paciente que impartimos casi 5 en un área concreta de la piel, ¿no? En un procedimiento de embolización de columna, de médula, que un paciente muy obeso, con proyecciones, intentamos minimizar laterales, no trabajar en lateral, trabajar más en oblicua y posterior anterior, pero que es importante. Un poco para mentalizar a la gente, lo que hemos iniciado en nuestro hospital son charlas periódicas con los distintos servicios hospitalarios peticionarios y hacerles símil de una placa de tórax equivale a 10 días de radiación natural, y después les explicamos lo que equivale a un TAC tóraco-abdominal trifásico por sangrado, y que la correlación entre un angioTAC, la correlación con un año o 2 de exposición solar más como 500 placas de tórax o más, pues un poco para que se mentalicen de que si nosotros les proporcionamos la dosis productoaria o la dosis efectiva en el informe, se vayan concienciando de que esto salga en la historia clínica y tengan un parámetro de este paciente hemos hecho demasiados controles o tenemos que espaciar
más los controles, ¿no? Más que carnet dosimétrico, es vigilancia dosimétrica en el momento de la petición y mentalización global de los servicios peticionarios, de que nos piden estas pruebas, ¿no? Sí. Un poco sería una labor formativa, ¿no? Continua. Bueno, como nos hemos alargado un poco, hay más preguntas en el chat, pero vamos a concluir. Y yo como conclusión diré que, bueno, que de las ponencias que se han presentado, que es importante y es esencial implementar los programas de optimización de dosis en todos los hospitales. Es importante que haya una centralización de la información en el servicio de radiología y que haya estudios comparativos con unos niveles de dosis establecidos en función de la media de cada centro y compararlos con los niveles europeos que en pediatría sí que están establecidos y ahora se está trabajando en la implementación de otros niveles, pero tener los niveles de media de cada exploración en función de cada protocolo clínico. Tener el registro electrónico de la dosis de radiación recibida de cada paciente. Importante, control de calidad de las exploraciones con optimización de las exploraciones, justificación, y esta justificación debe ser consensuada con los médicos peticionarios para evitar que se pidan exploraciones no justificadas. Y muy importante, que se ha comentado en el seminario, la estandarización de los protocolos y que no utilicemos cada médico un protocolo, sino que se estandaricen los protocolos y para que cada situación clínica haya un protocolo establecido y que no haya una dispersión de protocolos. Y esto requiere un trabajo multidisciplinar en el que participen los radiólogos, los técnicos, que una de las preguntas del chat también dice si es un nuevo papel del técnico, y efectivamente es un nuevo papel del técnico. Los técnicos deben de estar muy implicados en este área. En concreto, en nuestro centro, los técnicos están muy implicados en la optimización y en la formación en estos aspectos esenciales de su trabajo, que participen los físicos, el servicio de radioprotección y entre todos crear un equipo multidisciplinar para mejorar la calidad de las exploraciones y reducir la dosis de radiación. En el chat también se ha preguntado si hay documentación respecto a los riesgos sobre el cáncer y los efectos a largo plazo y yo he puesto en el chat la página web de la Sociedad Europea de Radiología, en la que hay muchos aspectos formativos que podemos utilizar y nos van a servir en el día a día. Y nada más, yo lo único agradecer a los ponentes y a la Sociedad de Radiólogos de Cataluña por organizar estos seminarios web, y de nuevo gracias a los ponentes por las magníficas exposiciones. Y gracias a todos los participantes, los asistentes al seminario web, y esperemos que les haya servido a todos. El próximo seminario web será el 6 de mayo y se hablará sobre trombectomía y bueno, espero que puedan también repetir estos seminarios web en un futuro. Muchas gracias.